préstamo con el 51% de las acciones de todas las empresas que ellos poseían en África, Medio Oriente y Asia. De modo que desde esa época hasta el día de hoy, entrelazados por ese tema de la propiedad de las transnacionales que explotan África, Medio Oriente y Asia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, ustedes los van a ver siempre a los tres juntos en las aventuras de agresión a los países del tercer mundo porque sus intereses son intereses comunes. Dicho esto, que lo explico para que se entienda mejor el rol inaceptable que ha tenido las Naciones Unidas al caer y al ceder y actuar de acuerdo a la presión de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lo que ha hecho la Nación Unida es suicidarse. Definitivamente aquí hay un suicidio de los organismos que fueron creados para evitar las guerras. Sin embargo, hoy en día se han convertido en organismos que toleran o fomentan las guerras. Y eso es el primer desastre, el desastre para la humanidad. El segundo desastre para la humanidad lo consiste el hecho de que si nosotros vemos que un ejército absolutamente inmoral, bombardea deliberadamente escuelas, hospitales, centros de acogida de refugiados, porque no es que yo esté exagerando o que lo diga como cliché. De los 36 hospitales de Gaza, 34 han sido demolidos con los pacientes adentro y los otros dos han sido semidestruidos para aumentar el sufrimiento del pueblo palestino y para que no tengan absoluta eh, asistencia terapéutica de ninguna especie. Por otra parte, el bombardeo de las escuelas que son al mismo tiempo escuelas que estaban protegidas por las Naciones Unidas, que se bombardeen las escuelas de las Naciones Unidas, que se mate a niños y mujeres que habían allí, que se mate a personal de las Naciones Unidas, porque han muerto 150, y que las Naciones Unidas no reaccione, ese es el otro crimen contra la especie humana, porque deliberadamente se mata a mujeres y niños cumpliendo con la doctrina militar que estableció el régimen nacional sionista dirigido por el comandante en jefe de esa época que se llamaba el general Benny Gantz. Cuando ocurre la guerra del año 2014 y ante la imposibilidad de derrotar a la resistencia, al igual que ahora, entonces Benny Gantz dijo y ordenó bombardear a la población civil, porque ahí están los familiares de los combatientes, hasta que los combatientes desistan y entreguen las armas. Una filosofía que insulta a cualquier uniforme, que insulta a cualquier ejército, pero sin embargo, las Naciones Unidas han tolerado la existencia de una acción tan inmoral como esa. Ese es el segundo hecho que le afecta a la especie humana. Si la especie humana, más allá de que sean las víctimas palestinos, ve deliberadamente un genocidio deliberadamente destinado a eliminar, a matar mujeres y niños, si la humanidad tolera eso, es la humanidad la que se está suicidando. Y esa es la segunda mayor preocupación que nos afecta. Lo tercero es que si nosotros vemos el comportamiento de las Naciones Unidas, el comportamiento de la mayoría de los países dependientes del imperio norteamericano, que los obliga a actuar de una u otra manera, hace que estos países mantengan sepulcral silencio ante este tipo de crímenes. Entonces, acá existe otro problema que también es gigante, en el sentido
que hay una división, una separación entre los gobiernos y los pueblos. Vale decir que ha quedado al desnudo de forma brutal que los gobiernos no gobiernan para sus países, sino que están cooptados por el capital financiero internacional, por el imperialismo norteamericano, por el capital sionista que controla al imperialismo norteamericano y controla a los colonialistas europeos, en este caso, y principalmente Francia, Reino Unido y Alemania. Entonces, si preguntan y me vuelven a preguntar, ¿cómo has vivido tú esto? Yo les diría, con la mayor preocupación de la humanidad, más allá de lo que me pueda doler y que me duele, eh, como es el caso mío. La mayor y más brutal experiencia la viví cuando yo entrenaba a la selección de Palestina de fútbol en Gaza y asesinaron a 7 jugadores mientras entrenábamos, asesinaron a 7 jugadores de la selección palestina. Yo me confronté con Joseph Blatter, que en ese momento era el presidente de la FIFA, y le dije que por situaciones menores a esa, Sudáfrica había sido separada de la FIFA. ¿Por qué razón Israel ni siquiera era amonestado? Bueno, lo traté de que era un racista, un supremacista blanco, un descarado, así tal cual y con esas palabras, porque si esos asesinados hubieran sido 7 jugadores de la selección de Francia o de Alemania o de Argentina, ustedes se imaginan el escándalo que hubiera existido en el mundo, pero eran palestinos. Y yo les aseguro que ustedes recién ahora se enteran de que fueron asesinados 7 jugadores de la selección palestina, porque la prensa, que es dominada por el capital financiero y las transnacionales de las comunicaciones sionistas, que controlan más de 1.250 agencias, tanto locales como internacionales, de noticias. De modo que no solo invisibilizaron este crimen, sino que han invisibilizado muchos otros crímenes. Yo, por ejemplo, y sin el ánimo de ser capcioso, sino que para enriquecer con el ejemplo lo que está sucediendo, yo les hago una pregunta a ustedes. No es necesario que me la respondan, solo que se la hagan la pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce lo que ocurre con el pueblo chagosiano? ¿Ustedes sabían la existencia de un pueblo que en una noche los tomaron, lo metieron en decenas de barcos a la fuerza, los repartieron por todo el mundo y le quitaron la isla de Chagos, que era una isla enorme, muy bella, para desde allí crear una base militar norteamericano-británica para amenazar a China? Bueno, ese es el poder que tiene Occidente y el imperio para ocultar, domesticar, negar, hacer opinión pública, desgraciadamente. Entonces, este es el otro aspecto que hay que considerar, el aspecto de la manipulación de los seres humanos bajo las premisas de los intereses del imperio, porque esto implica necesariamente un retraso gigantesco en el desarrollo de la especie humana, porque la especie humana se está desarrollando de acuerdo a los intereses de un par de potencias y la están desarrollando de acuerdo a cómo ellos quieren hacerlo. Por ejemplo, yo les voy a contar, yo no sé si en México, creo que en México también, por ejemplo, en Chile, la cédula de identidad y el pasaporte tienen un chip que fue obligado el gobierno chileno a usar este chip en el pasaporte y en la cédula de identidad. No sé si ustedes lo tienen, pero es un chip que aparece como plateadito, brillante. Bueno, a ustedes todavía no los han domesticado, ¿ah? En buena hora, pero en Chile sí.
¿Y qué pasa con eso? Que ellos saben exactamente dónde está cada ciudadano, exactamente dónde está. Esa es una forma de control. México ha sido mucho más digno en ese aspecto que como lo fue el gobierno chileno. Desgraciadamente para México, la mayor envergadura de negocios lo hacen con Estados Unidos y no es llegar y enfrentarse a Estados Unidos porque los arruinan. O sea, ya les robaron la mitad del país, ahora los podrían perfectamente arruinar porque además no han habido tampoco las condiciones para una independencia real 100% de México. Pero bueno, no vamos a tratar México, sino que estamos viendo el tema palestino. Hice esta introducción para que se entienda ahora la otra parte del conflicto. Primero, no existe una guerra árabe-israelí. Eso hay que aclararlo, eso es una mentira, porque el pueblo palestino lucha contra el imperio, contra la OTAN, contra el cuarto ejército más grande del mundo, que es el ejército del Estado Nacional Sionista, y contra los reaccionarios y traidores árabes. La mayoría de los árabes colabora con Israel y con Estados Unidos. De modo que hablar de guerra árabe-israelí no es verdad. Eso es un término muy bien acuñado por los sionistas porque aparece un país chiquitito, rodeado de puros países árabes, entonces pobrecitos, que valientes son como se defienden. Eso es una mentira. Lo primero. Lo segundo, que en el caso del pueblo palestino, el pueblo palestino ha tenido la desgracia de nacer y desarrollarse en un territorio que toda la vida ha sido ambicionado por todos los imperios, porque en Palestina confluye Europa, Asia y África. Está todo ahí. Estamos al centro. Entonces, ese interés lo han tenido todos los invasores y los palestinos han sacado de allí a todos los invasores. El último invasor fueron los cruzados que dominaron el territorio de la actual Palestina por 200 años. Los palestinos resistieron 200 años y al final los sacaron. Yo siempre le digo a los sionistas, a ustedes les quedan 130 años de guerra todavía, así que prepárense bien. Entonces, hoy en día, ¿por qué de repente surge la idea de invadir Gaza? ¿Por qué de repente Estados Unidos y todo el mundo, principalmente cuando hablo del mundo, hablo de los gobiernos occidentales, principalmente los supremacistas, racistas europeos y el racismo y supremacismo norteamericano? El resto del mundo no está de acuerdo con ello. ¿Pero por qué lo han hecho? Y esto tiene relación con la guerra de Ucrania. Cuando estalló la guerra de Ucrania, producto de las provocaciones norteamericanas a Rusia, porque hay que ser concreto, Rusia no invadió Ucrania porque se le ocurrió a Putin, como ellos dicen. No, Estados Unidos deliberadamente hace un golpe de Estado en Ucrania con dos batallones, el batallón Azov y el batallón Bandera, que habían sido preparados con anterioridad, que son nazis. No son filonazis ni neonazis, no, son nazis. Y estos nazis se toman el poder y comienzan primero a limpiar la sociedad ucraniana. Y en Ucrania, por si ustedes no lo saben, hay más de 10.000 detenidos desaparecidos. Eso es lo primero. Lo segundo, mataron a 14.000 rusos en las provincias del Donbass, que es Lugansk, Kramatorsk y Donetsk, que son provincias rusas, al igual que Crimea, que son rusas. Y aquí hay una mentira gigantesca que es importante aclararla. Cuando se disuelve la Unión Soviética, Rusia con la actual Ucrania llegan a un acuerdo que pasado
una determinada cantidad de años, que eran alrededor de 30, Ucrania tenía que devolverle a Rusia las provincias rusas que por un acuerdo del Soviet Supremo le habían dado al Soviet de Kiev la administración de esas provincias, cuando la Unión Soviética era una sola. Los ucranianos, haciéndose los ciegos sordomudos, no querían devolver esa zona. Hace un plebiscito, 96% que eran rusos desean volver a Rusia, y los ucranianos comienzan la agresión contra la República de Lugansk, Donetsk y Kramatorsk. Resultado que obligaron, cuando ya iban 14.000 ciudadanos rusos asesinados, obligaron a Rusia a intervenir, e intervino en una acción de autodefensa. No es una agresión. Pero esto provocado por Estados Unidos, ¿qué objetivo buscaba? Buscaba el objetivo de obligar a los europeos a hacer un embargo de gas y petróleo a Rusia. Los europeos son del primer mundo, pero son harto pajarones, ¿ah? Son bastante idiotas, y como dice el dicho, el hombre es el único animal que mete las patas 2 veces en el mismo hoyo. En la década de 1970, en el año 1973, Estados Unidos, con un agente de la CIA que gobernaba Egipto, que se llama Anwar Sadat, inician una guerra contra el Estado criminal. El Estado criminal es casi derrotado y es salvado por una coalición formada por Reino Unido, Gran Bretaña y los europeos en general. Salvan al Estado de esa destrucción, y lo que hacen entonces los países árabes, aliados de Estados Unidos, aliados de Francia, aliados del Reino Unido, curiosamente le da un ataque de esencia y decretan un embargo de petróleo y gas a Europa. Esos europeos llegaron a trabajar 2 medias jornadas a la semana, porque no tenían cómo echar a andar el país. Así Estados Unidos se sacó a los competidores europeos de los mercados durante muchos años y vuelve a recuperar los mercados. Ahora Estados Unidos hizo lo mismo. Y después que perjudicaron a Europa, o sea, perdón, a Rusia, no importando petróleo y gas, claro, aprendiendo de la metida de patas pasada, ellos comienzan en forma inmediata a comprar petróleo, pero a los revendedores. Petróleo y gas a los revendedores. Un petróleo y un gas que le llegaba a Europa al doble del precio que lo compraban antes. Allí se produjo 2 situaciones. Una, que los pueblos europeos descubrieron de repente de que sus gobernantes gobernaban para las transnacionales atadas a Estados Unidos y no para los intereses de sus propios pueblos. Y lo segundo, que había que echar a andar un proyecto para abastecer Europa. Y curiosamente, así como un as debajo de la manga, aparece Estados Unidos ofreciendo el proyecto Nabucco. ¿Cuál es el proyecto Nabucco? El proyecto Nabucco era sacar del Bloc 9 del Líbano, que es un manto de gas que llega hasta Chipre, que abarca todo Gaza, todo Líbano y llega hasta Chipre, y puede abastecer de gas a la humanidad por cientos de años. Entonces los norteamericanos con los sionistas, los británicos y los franceses dicen, bueno, formemos un consorcio, echamos a andar el Nabucco, abastecemos de gas a Europa a través de un gasoducto que llega a Siria, y de Siria pasa al puerto Haifa y de Haifa a Europa, y luego el petróleo lo sacamos del norte de Siria, del norte de Irak, y lo enviamos a Europa. Hasta ahí estaban todos de acuerdo. El único problema que tenía el proyecto Nabucco, que el gas y el petróleo que estaban ofreciendo a muy bajo precio, no se lo habían robado todavía. Y los pueblos no le permitieron el robo. Y ahí apareció Hezbollah y le destruyó
las plataformas de gas, y ahí apareció la resistencia popular siria, la resistencia libanesa, la resistencia palestina, y optaron por lo más débil, Gaza, apoderarse de Gaza. Y ahí está la explicación de por qué Israel durante un año estuvo matando 5, 6, 7 palestinos todos los días para provocar una reacción de la resistencia y así tener la justificación de invadir Gaza. El descaro ha sido tan grande que ellos creían que la guerra la iban a ganar en 15, 20 días, un mes. Que Jared Kushner, el yerno del descerebrado Donald Trump, estaba ofreciendo proyectos turísticos y la construcción de condominios turísticos en Gaza. No contaban con que Gaza iba a resistir un año y que iba a ganar la guerra. Para doblegar a la resistencia, matan y matan y matan civiles, y, ¿saben? Porque los combatientes que están en los túneles saben que los que están arriba son sus madres, sus hermanas, son sus hijos, y quieren doblegarlo por la técnica más inmoral de la especie humana. No puedo con los combatientes, entonces las emprendo contra las mujeres y los niños. Eso es lo que está haciendo el Estado de Israel, amparado por Estados Unidos y Europa, por un interés que es mucho mayor que la especie humana, que la ética, que la moral, que la humanidad, que los principios, que es el dinero. Todo esto es lucro. Toda esta guerra es lucro, nada más. No hay otra razón, ni porque son judíos, ni que eso es todo mentira. No se pelea por eso, jamás han peleado por eso. Todas las agresiones que han habido en la historia de la humanidad las han revestido de como que fueran obras filantrópicas o choques de civilizaciones o choques. No se olviden que los cruzados cuando iban a las batallas iban con una cruz enorme blanca a la defensa de. Fíjate que el rescate del Santo Sepulcro, que fue la justificación de las cruzadas, el rescate del Santo Sepulcro, que tenía un antecedente y una razón mucho más poderosa, que era evitar la caída del sistema de régimen feudal de producción para cambiarlo por el sistema capitalista de producción, que era en ese momento la pequeña manufactura capitalista, era revolucionaria con respecto al sistema de esclavitud. En ese momento, los esclavos preferían ser asalariados y no esclavos. Por lo tanto, para sacarse la presión social de esa enorme cantidad de desempleados y esclavos rebeldes, entonces viene la iglesia, históricamente atada del poder, siempre. Entonces la iglesia decide crear un edicto en el cual urge a los cristianos a rescatar el Santo Sepulcro. Entonces la primera cruzada, que se llamó la cruzada de los pobres, claro, eran todos los que presionaban, porque eran la población cesante, desamparada de la época, los llevan a combatir contra el Imperio Otomano, los mataron a todos y con eso iban desocupando la presión social al régimen feudal. Paralelo a eso crearon el sistema de la Inquisición, que cualquier científico que creara una máquina era quemado en la hoguera. Cualquiera que creara algo era quemado en la hoguera porque tenía pacto con el diablo. Claro, querían conservar el sistema de régimen feudal. Digo esto para explicar y afirmar ahora la mentira que es cuando hablan de las guerras religiosas, porque el reino cristiano en Jerusalén duró 200 años, porque fueron a rescatar el Santo Sepulcro. Cuando se devolvieron, lo único que se le olvidó fue llevarse el Santo Sepulcro. Se le olvidó. Entonces, eso demuestra la inmundicia que han tenido siempre para dominar la mente de los hombres, para dominar la mente de la gente y llevarlo a morir por causa donde la gente no sabe por qué mata ni sabe por qué muere. Como ocurrió en la Primera Guerra Europea, la Segunda Guerra Europea, millones de jóvenes murieron en los campos de batalla y nunca supieron por qué mataron y por qué murieron, jamás.
pero no murieron ni por la patria, ni por los intereses de su país, ni por su familia, ni por su gente. Los que sí sabían por qué morían y por qué mataban eran los dueños de las nacientes grandes transnacionales que se disputaban el reparto de las colonias entre potencias capitalistas, porque la Segunda y la Primera Guerra no fue de izquierdas contra derecha ni socialismo contra capitalismo. Fue una guerra brutal entre países capitalistas. Entonces, acá volvemos exactamente a lo mismo. Hoy en día lo que se pretende en Gaza es entorpecer la nueva ruta de la seda, entorpecer a la Organización de Cooperación de Shanghái, aniquilar el proyecto del BRICS, que con esas tres organizaciones y una China, definitivamente el imperio norteamericano, que hoy en día está en jaque, muy pronto, no más de un año y medio, va a estar en jaque mate. Ellos lo saben y el imperio como fierería reacciona en la forma que ustedes lo ven, utilizando a sus eh, sicarios, y en este caso el sicario es el Estado criminal infanticida, que las emprende contra mujeres y niños porque no ha podido derrotar la resistencia del pueblo palestino. En definitiva, y para concluir y no darle ni aburrirlos, no quiero aburrirlos por ningún motivo, en definitiva, en Palestina, en Gaza, créanme que se juega el destino primero de la humanidad. En segundo lugar, el destino de los pueblos denominados del tercer mundo. Ellos son los del primer mundo, no se olviden nunca de eso. Los más malos criminales y asesinos de la historia son el primer mundo. Porque la colonización de América, donde mataron a 150 millones de latinoamericanos, varios mexicanos, eran europeos. Los europeos invadieron el Norteamérica y terminaron extinguiendo y asesinando pueblos completos. En una noche mataron a todos los Cherokee, mataron Sioux, Comanches, Dakota, Lakotas, Seminolas, Navajos. Todos esos pueblos fueron extintos por europeos. Esos del primer mundo, el legado que le han dejado a la humanidad es guerra, crimen, asesinato, robo, usurpación, mentira, secuestro, desamparo y precarización de la vida de los pueblos que no tuvieron la fuerza militar para defenderse, desgraciadamente. Y hoy en día el pueblo palestino está luchando no solo por Palestina, sino que está luchando por la humanidad, por los pueblos del tercer mundo. Es una obligación ética, moral, humana, más allá de ideológica, estar en las calles protestando contra esos estados criminales, porque en la medida que dejemos solo al pueblo palestino, ya vendrán por otro, ya vendrán por otro. Y créanme que no van a titubear un segundo, porque ya han llegado al límite del descaro. Mirar, observar, promover, enviar armas, financiar y proteger a un Estado que está cometiendo ese nivel de atrocidades es porque hemos llegado a al peor etapa de la especie humana, desgraciadamente. Les agradezco que me hayan escuchado y que no saben, no quiero seguir aburriéndolos, pero No, ¿cómo crees, Nicola? No, ¿cómo crees? Si tenemos una gran audiencia, muchas gracias. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas y me impresionó mucho que hayas dicho también acerca de, ahorita que hayas mencionado este conflicto como un conflicto que atañe a la humanidad entera, ¿no? Porque justo es como una repetición, un círculo de la ficción que se vuelve a repetir, como cuando sucedió en la conquista. Enrique Dussel habla, el filósofo mexicano y argentino, habla exactamente de que fue en 1492 cuando se instaura la trilogía a través de lo que es llamada la conquista, que no fue conquista, sino una invasión, un genocidio, como lo has mencionado, se instaura el capitalismo, eh,
por su ambición, ¿no? Que empiecen a extraer todos los recursos y que empieza a desarrollarse Europa como potencia. Y el segundo viene siendo la modernidad, ¿no? Propiamente lo que designan ellos la modernidad. Y el tercero, pues, es la invasión misma, ¿no? Entonces, el coloniaje, la colonialidad, digamos, ¿no? Que establecen. Y en ese sentido, creo que en ese momento tuvieron algunas armas muy poderosas para lograr ello y vienen de que ya sabemos todos cuáles son, ¿no? Las armas de fuego, etcétera, ¿no? Los avances que tenían en algunas otras áreas, pero que habían sido heredadas de una cultura precisamente semita, ¿no? De una cultura, del pasado milenaria, y ahora en la actualidad se vuelve a repetir todo, parece, te digo, un círculo, pero ahora, ¿cuáles son las armas que tiene este imperio para estar dominando de tal manera que un solo país, como es Israel, una sola nación, puede desobedecer absolutamente todo convenio, todo contrato y toda ética, o sea, vivir sin ética y que el resto de la humanidad no pueda hacer nada? ¿Cuáles son las armas? Porque es obvio Yo la voy a... que los imperios ingleses pues están aquí presentes de nuevo, ¿no? Ahorita mencionabas a Inglaterra, y cómo estas compañías en el pasado, las compañías de las Indias orientales, hicieron estragos en diferentes países, no solamente en la India, sino en nuestra América, en Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las armas, Nicolás? Sí, Tienen te ahora. lo voy a explicar. Es muy bueno lo que tú has hecho en la introducción. Solo un alcance. Si usted le llama a esto la modernidad, se me vino a la mente a mí una canción de Roberto Carlos. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Eh, esta modernidad es un desastre. Esto sí, siempre cuando se habla de choque de civilizaciones o, o claro, cuando llegaron los colonizadores a México y a América Latina, y digo México porque ustedes lo vivieron, lo hacían en nombre de, venían a evangelizar a los bárbaros y a enseñarles a un país que tenía las mejores construcciones, que tenía una arquitectura y una ingeniería que no la tenía ningún europeo. Vayan a ver todas las pirámides que tienen en México, la cultura maya, todo lo que hicieron. Los europeos no tenían nada, solo tenían armas, tenían ganas de matar y robar, pero no venían a enseñarle a los bárbaros, que los bárbaros eran mucho más civilizados, sabían más y eran más preparados que ellos. Eso es lo primero. El arma que tienen hoy en día de dominio los sionistas del mundo se llama el capital financiero, el capital bancario, el dominio que hay en el mundo sobre el sistema comercial internacional, el poder del dinero. 5 familias sionistas controlan el 100% del capital financiero norteamericano y controlan el 100% de la banca norteamericana. Esas mismas 5 familias controlan el 100% del capital financiero y banca europea. Controlan el sistema comercial mundial y les permite, en la medida del control del capital y en control del sistema comercial, le permite los bloqueos. Por ejemplo, el bloqueo inmoral a Cuba, el bloqueo inmoral a Venezuela, el bloqueo inmoral a Nicaragua. Eso se les permite porque los bloquean económicamente. Ahora, el jaque, que luego se convertirá en mate, destruye ese poder que tienen en este momento los sionistas. Los sionistas en el mundo, y esto lo he repetido en innumerables ocasiones, y en mi libro lo he explicado técnicamente, los sionistas, en la medida del control de este capital financiero y bancario, en la medida que controlan Europa y controlan Estados Unidos, lo más justo
es hablar de imperial sionismo. Y lo más injusto es hablar de imperialismo norteamericano, porque el pueblo americano no tiene idea ni lo que hacen sus gobiernos, ni lo que hacen sus ejércitos. Agarran a los latinos, que generalmente Estados Unidos hace las guerras, con latinos y negros que no tienen idea por qué matan y por qué mueren, pero son llevados a guerra de conquista, donde quienes los envían saben claramente a lo que van y qué es lo que quieren. Entonces, el dominio, el poder que tienen ellos es ese. Sunna, el primer ministro británico, era empleado de George Soros, es empleado de George Soros. Macron, empleado de los Rothschild. Biden trabajaba para los Morgan. Es decir, que ellos colocan presidente, sacan presidente, dominan todas las comunicaciones, la cinematografía, porque ellos vienen trabajando desde el año 1897. Y cuando digo de ellos, digo la gran burguesía capitalista sionista. No hablo de los judíos, porque el judío no tiene idea de esto. El judío es víctima del sionismo, al igual como es víctima del sionismo el pueblo palestino y los pueblos del tercer mundo. Por lo tanto, esta no es una guerra religiosa, la vuelvo a repetir. Ellos, con ese control, hacen y deshacen con los pueblos. George Soros agarró un payaso que hacía de payaso en la obra de teatro y lo coloca presidente de Ucrania, apoyado por los batallones nazis. Pero no hay ningún presidente occidental con poder que no haya sido ejecutivo, empleado de estas 5 familias que son las que hacen y deshacen. Estas 5 familias pueden arruinar un país rápidamente o bloquearlo de manera tal que les va a limitar el desarrollo por siglos, como en el caso de Cuba, que Cuba tiene un capital humano que no lo tiene ningún país. Cuba tiene los mejores profesionales del mundo. Tiene, yo no sé si usted alguno ha ido a Cuba alguna vez, Sí, ustedes podrán ver ahí lo que es el pueblo cubano, la cultura, la educación, la formación que tiene. Es un capital humano salvaje, pero está en absoluta precarización producto del bloqueo. Pero ese bloqueo no podría ser efectivo si no hubiera un dominio del capital financiero y bancario. Por lo tanto, los países del BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái en este instante, están ya al borde de sacar una nueva moneda, un nuevo sistema SWIFT de transferencia y un nuevo sistema bancario de transferencia. Con esto muere el poder sionista económico a nivel mundial, los países pasan a ser más libres, más independientes y vamos a tener gobiernos que gobiernen para sus países y no para 5 familias decrépitas y criminales como las que nosotros estamos viendo hoy en día. Esas son las armas que tienen de dominio, a tu pregunta. No, pues qué tremendo. sí, No sé si alguno de mis compañeros, Carla, querías hacer una pregunta para aprovechar que estamos. sí, justo lo que decía el profesor, también pensar un poco a dónde estamos. Se habla muy poco de las características del gobierno israelí y cada vez que alguno de sus funcionarios habla, el presidente o peor aún el secretario de seguridad, dicen cosas que yo no le había escuchado más que a los nazis, esto de Amalek, de estamos peleando con animales, de que los hogares de las madres palestinas son nidos de serpientes. ¿Cómo aguantamos y cómo aguanta la ONU y cómo aguantan todas estas instituciones, ¿no? Que además ellos tradicionalmente han invadido y destrozado países en nombre de los derechos humanos y de la libertad y demás. Ya ellos les permiten decir cosas que solo creo dijeron los nazis y los fascistas muy extremos. Entonces,
¿por qué ocurre que se les permita de manera tan campante, ¿no? Porque si no lo hacen, los arruinan. Y desgraciadamente, y aquí voy a entrar en otro tema que no quiero herir susceptibilidades de carácter ideológico o político, pero no puedo decir otra cosa porque si no voy a mentir. Y no quiero mentir, sino decir la verdad. Desgraciadamente, como somos el patio trasero de América Latina y como somos los africanos, las sociedades más precarizadas, los seres humanos tendieron a moverse por las necesidades, la satisfacción de las necesidades y no por los conceptos ideológicos políticos de un mundo mejor, de un hombre nuevo y una sociedad más justa. La sociedad ha sido llevada prácticamente a sociedades donde el hombre está permanentemente en lucha por la supervivencia y donde no tiene las formas de expresión política porque también han cooptado los partidos políticos. Estados Unidos creó en la década del 70 primero un sistema en América Latina donde mataron a quienes? Mataron a 300.000 intelectuales de izquierda. Todo lo que olía a marxista lo mataron. Y luego crearon el CAEM. ¿Qué era el CAEM? El Centro de Altos Estudios Marxistas, donde preparaban agentes y los llevaron a infiltrar todos los partidos y movimientos en América Latina, cuya única labor era dividir, dividir, dividir y además de espiar. Entonces, desideologizaron a América Latina y América Latina hoy en día son muy pocos los intelectuales revolucionarios. Hoy en día la gente está, y voy a usar una expresión no ofensiva, sino que simplemente realista. Usaron al pueblo y lo tienen idiotizado. Los pueblos están idiotizados con mil cosas. Si ustedes vieran la televisión chilena, por ejemplo, no van a encontrar ningún programa educativo. Todos los programas son de la cintura para abajo. No hay otro tipo de programa. Como que los chilenos solo debiéramos vivir en forma horizontal. No existe. Bueno, es terrible, pero es así. Entonces, eso se repite en todo el mundo, a excepción de África, que África está despertando porque necesitaron claros conocimientos ideológicos y prepararse ideológicamente para poder salir de un colonialismo tan brutal, con el apoyo y la ayuda en este instante de Rusia, China e Irán, que están los tres metidos en África ayudando a la liberación de los pueblos africanos. Así se liberó Senegal, se liberó Burkina Faso, Malí y Níger, pero faltan más países. Ahora han dominado todas las agencias informativas, todas las agencias de cable, HBO, Netflix, todo lo tienen ellos. Hacen lo que ellos desean y bloquean a quien deseen. Por lo tanto, acá, para los pueblos del mundo, se requiere una lucha tremendamente profunda, similar, fíjese, a lo que hizo Mao cuando habló de la revolución cultural. Pero de otra manera, los pueblos del mundo van a estar muy atrasados. Si ustedes observan el mundo actual, en la primera línea de batalla, en la primera línea de fuego, ¿quién está luchando contra el imperio? Los islámicos. Irán, izquierda islámica. Yemen, izquierda islámica. Hezbollah, izquierda islámica. Los palestinos. O sea, si usted Siria,
izquierda islámica. El partido Ba'ath Socialista Sirio es un partido de izquierda islámica. Ahora, desgraciadamente, esto lo digo, hay muchos compañeros de la izquierda que cometen un error muy grave cuando dicen, no, si estos creen en Dios, estos son religiosos, y le agregan son teocráticos. Y yo les recuerdo siempre que deben tener cuidado con eso, porque nunca, y esa es la estupidez de mucha gente desideologizada o que lee 4 o 5 páginas de cualquier cosa y ya se cree ideólogo y cree que está apto para hacer la revolución y dirigir el país. Entonces, eso es tremendamente grave. Fíjate, el mismo Vladimir Ilich Lenin afirma en las obras completas, tomo 40, decía, es solo de los marxistas vulgares buscar la motivación de los hombres solamente en la infraestructura económica. ¿Te das cuenta? La motivación de los hombres hay muchas. Por ejemplo, Arnulfo Romero era un sacerdote, ¿no? No Sí, abandonó sí. la sotana y se dedicó a luchar. O Camilo Torres, cuando termina una misa, se saca la sotana, la cuelga y dice, ya no basta con rezar, y se integra a la resistencia. O sea, la resistencia debía decirle, salga usted de aquí, usted cree en Dios, usted no sirve. Ahora, marxistas revolucionarios que tengan claridad política e ideológica y que se hayan atrevido a estudiar el marxismo, porque estudiar el marxismo no es un chiste, es muy complejo, es muy profundo y se requieren determinados conocimientos previos, un almacén de conocimientos previos. Es una ciencia que abarca el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, y no es llegar y decir yo soy marxista y soy revolucionario y voy a conducir al país. O sea, hay que aprender mucho. Ahora, Marx le atribuyeron a él decir la religión es el opio de los pueblos. Eso no es verdad, no es verdad. Si nosotros estudiamos la lucha de liberación del pueblo chino del Imperio Británico, los británicos empezaron a llenar al pueblo y a la juventud con una droga que era el opio. Y lo hacían aparecer como que ser consumidor de opio era el tipo que tenía un mejor nivel. Era, era un tipo que había superado la etapa común y corriente. Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Marx? Marx cuando planteó, dijo, la administración de la religión por sus instituciones ha sido utilizado como el opio de los pueblos. Nunca dijo, la religión es el opio de los pueblos. Y para aquellos que tienen esa duda, les invito a leer un libro muy interesante que se llama Fidel y la religión. Bueno, entonces les quiero decir que eh, Irán, Hezbollah, son musulmanes chiitas, pero son antiimperialistas y están luchando ahí en la primera línea de batalla. Luchan contra el imperio, tienen un país construido. Fíjate que si alguien me pregunta, ¿existe una sociedad organizada a la manera en que cualquier partido socialista lo quisiera? Es Hezbollah, que tiene a su pueblo organizado, les tiene clínicas, les tiene hospitales. Si ustedes vieran los hospitales que tiene Hezbollah para atención pública gratuita de su gente, yo les digo, yo llevé un compañero brasilero, uno de esos que estaba con un ataque de riñones, tenía un cólico renal horrible. Me dijo, yo recorro Brasil entero y no encuentro un hospital de esta categoría, gratuito. Colegios, universidades, compañía de teléfono propia, etcétera, etcétera, etcétera.
fuentes de trabajo, mil cosas tienen. Y el pueblo lo apoya ciegamente porque sacó a su pueblo de la máxima explotación y lo llevó a una vida digna. Entonces yo les digo, por favor, no cometan el error de creer que porque un hombre es musulmán es terrorista. ¿Ah? Porque curiosamente, mira, hay un gran tipo que él sabía mucho, ¿no? Y no era profesor universitario ni nada. Era Mao Zedong, un tipo que aprendió en la práctica de la vida. Pero Mao decía algo bien interesante. Decía, cuando el enemigo te ataca, es bueno, porque significa que estás en el camino correcto. Bueno, eso usted aplíquenlo acá. Si Estados Unidos está todo el día atacando a los musulmanes, es porque los musulmanes le están haciendo daño. ¿Qué otro movimiento está o qué otro partido está en este momento en la primera línea de fuego contra el imperio? ¿Quién? Hasta ahí llegamos. Irán, Hezbollah, Ansar Allah de Yemen, los palestinos, los sirios, Hashad al-Shaabi de Irak, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y paren de contar, 10 de 220 países en el mundo. Esa es la gran diferencia que tenemos. Me he ido por las ramas, me he metido en 20 temas y no para el que me citaron. Así que les vuelvo a pedir disculpas. No creo, pero creo incluso abusé del tiempo de ustedes porque acá, bueno, acá ya llevamos casi. Profesor, otra cosa que me interesaba mucho preguntarle, porque nosotros hemos tenido problemas de insultos, de ataques por las redes, etcétera. Esta carta del antisemitismo como ley mordaza. Y además es muy raro que en verdad lo piensen, porque de pronto los cubanos, los mexicanos, los africanos, todos nos volvimos antisemitas nada más porque los odiaron, los odiamos y esa es la explicación. O sea, no tiene que ver con todo lo anterior. Entonces, ¿cómo es la manera de responder a esto? Mira qué buena tu pregunta, porque esa pregunta me he respondido tantas. Mira, son yo creo que las preguntas que más he respondido en todas las conferencias que he dado en las universidades y otra que me pone los pelos de punta porque me altera el sistema nervioso, porque de repente tú haces una conferencia donde hablas toda esta temática que hemos conversado y mucho más, y cuando terminas, tú dices, ¿y por qué las mujeres usan velo? Y ahí ya te desarman, ahí ya me da una pistola y suicidarme. Entonces, bueno, en el caso del antisemitismo, primero, el antisemitismo es una categoría de carácter étnico-cultural. Lo primero, el judío es una categoría religiosa. Tú puedes ser religioso judío sin ser semita. Puedes ser mexicano judío, chileno judío, y no necesariamente descender ni a los faraones ni nada de eso. Eso es lo primero. Lo segundo, que los judíos que están ocupando Palestina son judíos hazaros europeos convertidos al judaísmo, que son ucranianos, polacos, rusos, moldavos. O sea, ahí ninguno de esos, ni los argentinos, ni los franceses, ni los británicos, son semitas. Son la mayoría eslavos. ¿Ah? La mayoría son eslavos. Y no tienen nada que ver con la palabra semita. Los únicos semitas que hay son los palestinos. Por lo tanto, si vamos a hablar de antisemitismo, al primero que hay que calificar de antisemita es al Estado de Israel. Eso es lo primero. Y prueba de esto les quiero mostrar y decir, ojalá se pudiera colocar en pantalla para que todos los quienes nos escuchan lo puedan anotar. Hay un sitio que se llama
es un sitio de una organización que se llama Naturei Karta, que en el idioma arameo de ellos significa defensores del templo, se refiere a la defensa de la religión, que es compuesto por miles de judíos, rabinos judíos, no son judíos, sino que son rabinos, que se rebelan contra el Estado de Israel. El sitio para que ustedes vean y encuentren todo lo que quieran allí, lo buscan en www.n de Nicaragua, K de kilo, NK USA, igual que Estados Unidos, nkusa.org. Ese es el sitio de los religiosos judíos que luchan contra el Estado de Israel en defensa de su religión. ¿Por qué luchan en defensa de su religión? Porque una religión, como todas las religiones, primero, son respetables. Lo segundo, todo ser humano tiene derecho a tener sus creencias y no se le puede combatir ni discriminar por su creencia, pero sí por la práctica social. Las primeras explosiones que hubo en contra de judíos como tal, las organizaron los sionistas. Cuando crearon la idea de la creación del Estado de Israel y hacen el Congreso Basilea, o 1897, que surge de la gran burguesía europea, estos judíos sionistas, que son diferentes a los otros, estos judíos sionistas querían movilizar a la gente para ir, o sea, el judío generalmente, y ustedes lo pueden ver en toda sociedad, es un tipo que tiene un nivel de vida de clase media para arriba. ¿Ah? Es muy raro encontrar un judío pobre, ¿no? Pero es de clase media para arriba. No obstante, hay judíos pobres. Pero decirle a un judío que vive en Miami, que vive en París, en Londres, decirle, mira, vamos a ir a Palestina, vamos a empuñar un fusil, vamos a matar a un campesino palestino y le vamos a quitar la tierra. Y después empezamos a construir una casa ahí. No era atractivo para nadie y no iba nadie. A nadie le interesaba eso. A nadie. ¿Qué hicieron los sionistas? Crearon un partido que actuaba en Polonia y en Rusia, en la Rusia zarista, que se llamaba el Bund. Lo primero que hicieron fue acercarse a Vladimir Ilich Lenin y proponerle una asociación del Bund con los partidos bolcheviques, con el partido bolchevique. Y Lenin, justamente en el tomo que les mencioné de las obras completas, en el tomo 40 de las obras completas de Lenin, hay un capítulo dedicado al sionismo. ¿Cómo termina Lenin ese capítulo dedicado al sionismo? Después de un capítulo completo, Lenin dice, y por lo tanto, la idea de una nación judía es por esencia y forma una idea reaccionaria llamada a servir los intereses del colonialismo. Allí, los sionistas se inclinan por el zar y le proponen una alianza al zar, que esa alianza al final terminó culpando a los judíos de la Revolución Rusa y no que la Revolución Rusa era producto de la situación precaria de vida de la mayoría del pueblo ruso, que era un desastre. Y comienzan los sionistas a contratar sicarios, más la inteligencia del zar, gente de fuerzas especiales debidamente elegidos, donde empezaron a hacer los pogromos. Atacaban los barrios donde habían sinagogas, donde habían judíos, los golpeaban al mejor estilo del Ku Klux Klan y al mismo tiempo las publicaciones sionistas aparecían defendiéndolo, es decir, ven, el judío no puede relacionarse con otros pueblos, debe tener un estado propio, lo más escondido posible, alejado de todo el mundo, que no lo vea nadie. Ese es el antisemitismo, una herramienta del sionismo
para movilizar a los judíos en contra de su propia esencia. Porque cuando tú tomas el judaísmo y lo transformas en un concepto nacional, le has quitado la universalidad de la religión, lo particularizas en una nación y para que sea una nación tienes que particularizarlo en un territorio determinado. Por lo tanto, eso del pueblo elegido y todo y que tienen que tener una nación para ellos, lo que hicieron fue, muy sueltos de cuerpo, agarrar a Dios, meterlo en el club de los supremacistas y racistas, hablar de un pueblo elegido, Dios elige entre un pueblo y otro, que es vergonzoso, y circunscribirlo a un marco territorial. El resto, ustedes lo van a ver ahí en el sitio Natura y Carta, porque la cuestión religiosa, si bien es cierto, la comprendo y la he estudiado mucho, es una cuestión que me aburre, pero hasta decir basta. No porque esté en contra, sino que no estoy para ese tipo de comida. Entonces, es muy largo, ¿no? Es muy tedioso. Y por salud mental, yo jamás converso ni discuto con un evangélico. No, No, si es lo peor que hay. Sacarse por encima tienes que hacerlo con fogata. De otra manera no te lo sacas de encima. Y es de una ignorancia mayúscula que te enferma de los nervios. Yo siempre la única pregunta que le hago a ellos, les digo así, tú pajarón, en vez de andar defendiendo al judío, pregúntate por qué el judío no reconoce a tu Cristo, dice que es un impostor, nada más. Y no discutas conmigo, anda a discutir con los judíos. Y lo dejo, porque no me voy a calentar la cabeza con ellos. Entonces te empiezan a sacar la Biblia, que la Biblia ha sido reescrita a través de la historia muchas veces. No tiene nada que ver la Biblia actual con el pasado, nada, absolutamente nada. La han actualizado 1000 veces. Y ese libro, además, tiene errores como todos los otros libros que se han creado de esa manera. Por favor, yo no estoy ni en contra de los cristianos, ni contra los musulmanes, los judíos, porque la parte religiosa la odio. No es un tema para mí. Pero sí les voy a decir a ustedes por qué la historia de la sociedad tiene que ser estudiada a través de libros religiosos y no a través de los historiadores de la época. ¿Por qué no se estudia Flavio Josefo, que era contemporáneo de Cristo? ¿Por qué tenemos que ver la historia a través de la Biblia? Porque la Biblia, como otros libros religiosos, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Y yo les voy a contar un cuento religioso, o sea, un cuento jocoso, para que es una obra de teatro en realidad de Ghassan Kanafania, un palestino, que era un actor de teatro, ¿no? Y él escribió una obra. Y voy a terminar porque los voy a dejar para que ustedes puedan seguir su maratón. Voy a llegar hasta este cuento, ¿no? Dice que va pasando un juez por la calle y sale, la obra de teatro es así, es muy entretenida y es muy jocosa. Y sale el panadero, le dice, juez, le dice, mi vecino me va a hacer una demanda en su tribunal. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerda el pavo que nos comimos en la cena el otro día? Sí, le dice. Es que él no tenía horno y me pidió que el pavo lo asáramos en el horno que tengo yo aquí, que es grande. El pavo no cabía en el horno de él. Déjalo por mi cuenta, le dice el juez, y se va. ¿Eh? Llega el vecino y lo demanda ante el juez. Y el juez lo escucha y le dice, así que tú le negaste a él el pavo, le dice, él te mandó a asar un pavo y tú no solo quisiste devolver, le dice el juez. No, magistrado, le dice el panadero. Lo que ocurre que él no me quiere creer que por la obra de Dios Todopoderoso, el pavo abrió el horno y salió volando. Entonces, el juez le dice, le dice el otro, le dice al juez, ¿se da cuenta tamaña mentira? Y el juez le dice, o sea, tú
no crees en el poder de Dios, te condeno a 50 latigazos por herejía. Y lo llevan para afuera y le dan de latigazo. Al rato después, llega un señor con una mujer que demandan a otro que en una pelea que había tenido en la calle, el tipo lanza una patada con tan mala suerte que la patada le dio a la mujer en el estómago, la mujer estaba en el vientre, la mujer estaba embarazada y perdió la guagua. Entonces lo demanda por agresión y por la pérdida de la guagua. Entonces el juez lo mira, lo escucha a los dos y le dice, bueno, el mal creado tienen que reponerlo. La ley manda que quien ha hecho un daño tiene que reponerlo en su verdadera magnitud. Así que a ti te condeno a acostarte con esta mujer hasta que quede embarazada. Entonces, bueno, claro. Bueno, así es la vida. Es una hora larga. Después llegó un tipo con un burro que le había cortado la cola. En lo más- Es una obra de Ghassan Kanafani. Bueno, ¿a dónde voy con esa cuestión jocosa? Es que la religión da para todo, para justificar crímenes, para justificar absolutamente todo. Entonces, es cuestión de fe. Y ante eso, sin ofender absolutamente a ningún creyente, creo que uno debe siempre respetar las creencias de los otros y recordar que las motivaciones de los seres humanos no solamente están en la infraestructura económica, sino que hay motivaciones que son de todo tipo. Lo que no tiene y no se puede tolerar bajo ningún punto de vista, que en el nombre de Dios se haya extinto pueblos completos, se invadan pueblos y se les roben los recursos a los pueblos. Yo llego hasta aquí, Así es. te pido disculpas porque yo sé que me pasé la media hora que tenía, No, así que no te preocupes, Nicola, No, no, no. porque usualmente íbamos a iniciar a a las 11, pero como tú no podías a esa hora, entonces pudimos recorrernos más y así que no hay problema porque estamos dentro de tiempo. Pues fue muy interesante porque abarcaste muchísimos temas y sin embargo, a pesar de lo que dices de lo religioso, bueno, sí, aparte, es una de las formas, una de las estrategias del imperio para fetichizar las mentes de las personas. Y sí tenemos que ser muy cuidadosos, pero incluso pues también podemos decir, ya que mencionaste también a Marx, pues podemos decir que todo el proceso de construcción del capital también es una resignificación de lo que es todo el aspecto del cristianismo, porque se convierte en una crítica, finalmente en una crítica de la religión, del cristianismo, ¿no? Entonces, pues ahí hay que tener mucho cuidado porque precisamente es el aspecto material de la vida, de la corporalidad, lo que nos está intentando decir esta parte de la ética, ¿no? De la liberación, conduce, vuelvo otra vez, y que es rescatando o resignificando, o más bien reencontrando las palabras verdaderas que quiso decir, que se quisieron decir en el Capital, encuentra Dussel que en realidad es la corporalidad y la lucha por lo material, lo que está en juego, ¿no? Y lo que permite la ética de la vida y vivir con ética y vivir pues con una moral a los pueblos, porque si no hay de beber, si no hay de comer, si no hay un techo, como se dice, entonces pues no hay posibilidad de que la humanidad avance. Y este imperio y este imperio sionista, que me gustó mucho que hayas nombrado, o sea, elegido un nombre para ello, porque a veces no sabemos ni cómo nombrarlo. Tenemos que pensar que está acabando no solamente con lo material en cuanto a la vida del ser humano, sino en general la vida del planeta, la vida en todas sus formas. Y ahorita ya empieza la carrera al exterior y seguramente ya tienen planes para unos 50 años de cómo seguir depredando hasta el
el exterior, ¿no? Entonces es muy peligroso lo que están haciendo y pues te queremos agradecer muchísimo, nos dejas con muchísima tarea. Ya nada más yo quisiera preguntarte que nos digas cómo se llama tu libro, porque lo mencionaste y Sí, dónde lo podemos encontrar, por favor. Y tus redes, porque sabemos que tienes un programa todos los lunes para que todos nuestros oyentes y espectadores te encuentren. Hoy día voy a estar en ese programa con Daniel Lobato, un analista internacional español. Voy a estar en el programa que se llama en televisión Zatar TV. Zatar se escribe con Z, Z-A-A-T-A-R, Zatar TV, es a las 20. Yo, bueno, algunas de las personas que están aquí creo que les va a llegar el link, porque podrían quizás masificarlo, donde vamos a analizar específicamente el conflicto del día de hoy. ¿Ah? El libro, Ok, ¿lo escribiste ahí en el link, en el chat? ¿O dónde lo escribiste? el libro es este, tienen que armarse de paciencia porque son 670 páginas. Ok, El libro es un análisis de la historia, no solo la descripción de la historia, sino que un análisis de la historia. Se llama El proceso de penetración, ocupación y destrucción de Palestina. Entran todas las claves para entender cualquier proceso en cualquier parte del mundo, sobre todo el día de hoy. Cuando se lo envían a domicilio en Amazon, allí está, y, y no es caro, fíjate. ¿lo repites el nombre, por favor? sí, por favor. Eso, el proceso de penetración y destrucción. Este libro está escrito no solo por Nicolás Jadua, sino que es un estudio, y perdonen que les cuente, pero es un estudio de más de 30 años. Está todas las herramientas para entender la comunidad. Acá hay métodos de análisis, de estudio, más que descripción. Aquí no vamos a describir que se casó esta princesa con este príncipe y pelearon porque lo engañó. No, ese tipo de tonterías. No, aquí es por qué ocurren los hechos, cuál es la dinámica que mueve los procesos sociales y políticos a nivel mundial, para poder entenderlo, para poder entender el mundo y entender cualquier conflicto en el mundo, está aquí. Las herramientas están para entender Palestina y el resto de lo que ocurre en otras partes del mundo. Está escrito, y quiero, en honor a la esencia, debo decir que junto con Silvia Domenech Nieves, Silvia Domenech era la directora de la Escuela de Formación de Cuadros del Partido Comunista Cubano. Está escrito con ella. Y es como digo, es un análisis, es una metodología de análisis, no una descripción simple de la historia. Ok, muy bien. Y el canal, muchas gracias. ¿Y el canal lo pusiste por ahí en el chat? TV. Zatar TV Ah, sabe que bien. se escribe con Z, Z-A-A-T-A-R, Zatar TV. Muy Eh, bien. el, el link yo creo que luego les va a salir. Y me da la impresión, Marcela, por ejemplo, yo creo que lo recibe. Ella podría a lo mejor distribuirlo con todos ustedes, ¿ya? Bien. Sí, aquí está Marcela, claro que sí, le decimos que nos lo distribuya. Pues te agradecemos muchísimo. No, Fue gracias por la paciencia. maravilloso que este maratón y vamos a ver hasta qué horas duramos. Tenemos cada hora invitados, principalmente artistas, personas que van a expresarse críticamente como tú también, geopolíticos y pues esperemos que sea y por favor invita a toda la gente que conozcas a que se conecte y a ver si pueden entrar para que nos den sus palabras por Palestina, por la paz, por un deseo de que la vida vuelva a cobrar sentido en el mugre imperio que está haciendo este mal a la humanidad. Pues muchas Perfecto. gracias Gracias. y Nos te quería vemos. agradecer también que fuiste muy
muy sensible en mencionar algunos mártires de Latinoamérica como Arnolfo Romero, y Camilo Torres, muchas gracias. Hubiera querido hablar de Malinche, Sí, pero es como mucho. Pero ahí hay mucho. ¿Ah? Seré 500 años esclavo. Adiós, que estén muy bien. ¿Ah? Gracias. que tengan buen día. Hasta Gracias, luego. Paula. Gracias. Chao. Nos quedamos. Bye. Hasta luego, gracias.